Vamos a iniciar el tema del día de hoy, al cual he titulado eh, Dios me ha rescatado. Y para ello les pido por favor, amén, que abran su Biblia. Vamos a leer juntos del libro de Levítico, los capítulos 15 y 16. Recordemos que estamos leyendo la palabra de Dios y la idea es que nos aseguremos de tener la base fundamental, que es la bendita palabra de Dios, para poder tener el cimiento sólido, ¿verdad? Que nuestra vida espiritual esté fundamentada justamente en eso. Y bueno, quiero hacerles un comentario respecto a que todo lo que leemos del Antiguo Testamento, ya lo he dicho en otras ocasiones, pero lo quiero volver a comentar, ha sido escrito para que ustedes y yo tengamos el antecedente y sobre todo el contexto completo de la palabra de Dios para lo que ahora aplica en nuestras vidas en la era de la gracia, en la era de nuestro Señor Jesucristo. Hay cosas que leemos del Antiguo Testamento que, como les he comentado, parecen cosas que saldrían de orden, que no podríamos hasta a lo mejor creer que un Dios de amor, un Dios de misericordia pudiera tener algún tipo de expresiones como lo que de repente se lee en el Antiguo Testamento, a través de que Dios permitió, por ejemplo, el incesto en algunos momentos, o que Dios mandara hacer un exterminio a un pueblo, a una nación. Pero al momento de leer el contexto general, nos damos cuenta de que hay un por qué y un para qué. Entonces, yo lo único que les pido el día de hoy es que por favor tengan en consideración esto para que nuestro estudio realmente traiga la bendición que Dios quiere traer a nuestras vidas al tener como base el Antiguo Testamento para la aplicación de lo que ahora en el Nuevo Testamento tenemos de bendición, porque Jesucristo nos ha salvado, Dios me salvó, y eso está basado propiamente pues en todo lo que leemos en el Antiguo Testamento. De allí emana pues la enseñanza, la doctrina, la sana doctrina de observar realmente por qué, por ejemplo, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que para muchos sería locura, sería una condición que no debió haber sucedido, ¿verdad? Sacrificar a un hijo es, yo creo que lo más terrible para un padre, mas sin en cambio, por el gran amor que Dios nos tiene, lo hizo, porque solamente el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, entendiendo todo lo que hemos leído del libro de Levítico, podría venir a ser propiamente lo que nos dé salvación y vida eterna. Y tal cual, pues vamos a leer la palabra de Dios para seguir enriqueciendo nuestra vida espiritual, seguir teniendo ese gran tesoro de la palabra de Dios en nuestro corazón, porque de ese tesoro nuestra boca hablará, ¿verdad? Y el Espíritu Santo de Dios echará mano para cuando haya necesidad de fortalecer nuestra vida espiritual. Y bueno, pues vamos a leer, ¿les parece bien? Les pido por favor que me sigan ahí y dice la palabra de Dios en Levítico número 15, vamos a leerlo completo y habla acerca de las impurezas físicas. Y dice la palabra, habló Jehová eh, a Moisés y a Aarón diciendo, hablen a los hijos de Israel y díganles, cualquier varón cuando tuviere flujo de semen será inmundo, y esta será su inmundicia en su flujo, sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo, o que deje de destilar a causa de su flujo, él será inmundo. Toda cama en que se acostare el que tuviere flujo será inmunda, y toda cosa sobre la que se sentare inmunda será. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Y el que se sentare sobre aquello en que se hubiere sentado el que tiene flujo, lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Asimismo, el que tocare el cuerpo del que tiene flujo lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Y si el que tiene flujo escupiere sobre el limpio, éste lavará sus vestidos y después de haberse lavado con agua, será inmundo hasta la noche. Y toda montura sobre la que cabalgare, el que tuviere flujo será inmunda. Cualquiera que tocare cualquier cosa que haya estado debajo de él, será inmundo hasta la noche,
y el que la llevare lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. Y todo aquel a quien tocare el que tiene flujo y no lavare con agua sus manos, lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. La vasija de barro que tocare el que tiene flujo será quebrada, y toda vasija de madera será lavada con agua. Cuando se hubiere limpiado de su flujo el que tiene flujo, contará 7 días desde su purificación, y lavará sus vestidos, y lavará su cuerpo con aguas corrientes, y será limpio. Y el octavo día tomará 2 tórtolas o 2 palominos, y vendrá delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y los dará al sacerdote, y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado, y del otro holocausto, y el sacerdote le purificará de su flujo delante de Jehová. Cuando el hombre tuviere emisión de semen, lavará en agua todo su cuerpo, y será inmundo hasta la noche. Y toda vestidura o toda piel sobre la cual cayere la emisión del semen, se lavará con agua, y será inmunda hasta la noche. Y cuando un hombre yaciere con una mujer y tuviere emisión de semen, ambos se lavarán con agua, y serán inmundos hasta la noche. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre, y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre lo que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo. También todo aquello sobre lo que se sentare será inmundo, y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre el que ella se hubiere sentado, lavará sus vestidos, se lavará luego a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Y lo que estuviere sobre la cama o sobre la silla en que ella se hubiere sentado, el que lo tocare será inmundo hasta la noche. Si alguno durmiere con ella y su menstruo fuere sobre él, será inmundo por 7 días, y toda cama será sobre la que durmiere será inmunda. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo, como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días, y después será limpia. Y el octavo día tomará consigo 2 tórtolas o 2 palominos, y los traerá al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado, y del otro holocausto, y la purificará el sacerdote delante de Jehová del flujo de su impureza. Así apartarán de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Esta es la ley para el que tiene flujo y para el que tiene emisión de semen, viniendo a ser inmundo a causa de ello, y para la que padece de su costumbre, y para el que tuviere flujo, sea varón o mujer, y para el hombre que durmiere con mujer inmunda. Quiero hacer aquí un pequeño paréntesis respecto al por qué estamos leyendo, por ejemplo, todo esto, que para muchos de nosotros hasta podría considerarse como hasta desagradable, ¿verdad? El hecho de estar hablando de flujos, de semen, de menstruos y cosas de esa naturaleza. Voy a hacer el paréntesis para explicar respecto a lo que sucedió cuando nuestro Señor Jesucristo fue tocado en el borde de su manto por una mujer que padecía flujo desde hacía 12 años. Y la palabra de Dios nos enseña que esta mujer, al momento de tocar el manto de nuestro Señor Jesús, vino su sanidad. Y posteriormente, nuestro Señor Jesucristo, pues empezó a cuestionar que quién lo había tocado. ¿Se recuerdan de eso? Bueno, pues los discípulos de nuestro Señor Jesús le dicen: Señor, pues si tú ves que todo el mundo nos apretuja, iba mucha gente alrededor de Jesús, y le dice: ¿cómo pues preguntas que quién te ha tocado? O sea, todo el mundo te hemos tocado. Dice: no, pero hubo una persona que me tocó, porque yo sé que salió poder de mí y sanó. Bueno, esta mujer tuvo la necesidad de presentarse, ¿verdad? Y al momento, pues le dijo: Señor, yo fui. La primera vez que yo leí ese texto, la verdad se me hizo un poco increíble ver que nuestro Señor Jesucristo
exhibiera a esa mujer, puesto que yo creo que a las mujeres, sobre todo cuando están en una condición de su periodo menstrual, pues difícilmente les gustaría que se diera a conocer su situación delante de la gente, ¿verdad? Que les expusieran. Mas, sin en cambio, nuestro Señor Jesucristo tenía un objetivo muy claro. Acabamos de leer en el libro de Levítico que cualquier persona que tuviera una condición de flujo, ya sea de semen o de sangre dentro de su periodo menstrual, dentro de su costumbre, o aún cuando se extendiera esa condición de flujo de sangre por mucho tiempo más, la persona que tocara a quien tenía esa condición se contaminaba propiamente y se le consideraba inmundo. Entonces, el punto está en que cuando nuestro Señor Jesucristo confronta a esta mujer y le dice, ¿verdad? ¿Quién me ha tocado? Pues ella le confiesa que fue quien tocó el manto de su vestido y en ese punto le dice, tu fe te ha salvado. Y fíjense, las palabras que nuestro Señor Jesucristo le dice nos llevan a comprender hasta este nivel la condición de lo que, del por qué tenemos que atender al Antiguo Testamento. Esta mujer ya había sido sana en el momento que tocó el manto del Señor Jesús. En ese preciso instante, dice la palabra de Dios que la fuente de su sangrado cesó, frenó. Por lo tanto, ya era sana. Ya era lo que buscaba en ese momento. Pero cuando empieza a expresarse delante de nuestro Señor Jesús, Él le dice que por la fe que ella ejerció de tan solo tocar el borde de su manto, había salvación. Le dice, tu fe te ha salvado, te ha hecho salva. Y lo más importante de esto es que esa mujer, si se hubiera ido solamente con la sanidad, que era lo que buscaba, hubiera estado bien, ¿verdad? Para nosotros. Pero Jesús sabía que se iba a ir con un sentimiento de culpabilidad y que no iba a ser libre y que se iba a ir con una idea en que, chin, la persona que trajo sanidad a mi vida, yo la contaminé. Y por eso él expone esa situación y la confronta. Y la palabra que viene a continuación es lo más glorioso que esa mujer pudo escuchar en ese momento, porque la trajo a libertad absoluta. Cuando le dice, tu fe te ha hecho salva, y le dice, ve en paz. Esa declaración de ve en paz para los judíos lo comprendían perfectamente bien. Ella comprendió y entendió en ese momento que Jesucristo le quitaba toda condición de llevarse una condición de sentirse mal por haber provocado eso en la vida de la persona que la sanó. Y esa libertad que le dio nuestro Señor Jesucristo de ve en paz, le está diciendo Jesús, tú no puedes contaminarme, tú no puedes hacer que yo sea inmundo, porque Jesucristo es puro, ¿verdad? Y en ese sentido, Él le trajo libertad, le trajo sanidad interior, la mandó sin sentimiento de culpa. Y es por eso que tenemos que atender el Antiguo Testamento para poder comprender justamente esa situación. Y como esa, muchas otras. Ahorita estoy tomando solamente ese ejemplo para que podamos visualizar bien que el contexto nos da una enseñanza profunda de lo que nuestro Señor quiere traer a nuestras vidas. Amén. Entonces, cierro el paréntesis, continúo con el capítulo número 16 de Levítico y dice este capítulo, el día de la expiación. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino
y con la mitra de lino se cubrirá. Con las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación al becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio del lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor, y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario, y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto y holocausto del pueblo, y hará la expiación por sí y por el pueblo, y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. El que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel, lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo, y después entrará en el campamento. Y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. El que los quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después podrá entrar en el campamento. Y esto tendrán por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligirán sus almas, y ninguna obra harán, ni el natural ni el extranjero que mora entre ustedes, porque en este día se hará expiación por ustedes, y serán limpios de todos sus pecados delante de Jehová. Día de reposo es para ustedes, y afligirán sus almas, es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuera ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación, y esto tendrán como estatuto perpetuo
para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel, y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Amén. Esta es la bendita palabra de Dios. Así mismo es, mis amados. Entonces, pues vamos a ver cómo es que Dios nos rescató. Sencillamente, ¿verdad? Bueno, mis amados, quiero decirles que justamente debe ser un gozo puro y espontáneo el saber, mis amados, la forma suprema de cómo Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos. Y eso lo podemos leer ahí en la carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo 4, simplemente como comentario. Entonces, al considerar nuestra vida, yo creo que la gran mayoría, si no es que todos, podemos ver las muchas ocasiones en las que Dios nos ha rescatado. Cuando enfrentamos situaciones difíciles, pues podemos confiar en que Dios saldrá a nuestro rescate. Así lo hizo justamente cuando salió a nuestro encuentro, aquel hermoso día, aquel bendito día en que tuvimos a bien, por la fe que ejercimos en Jesucristo, venir a los pies de Dios y confesarlo como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Cuando se produjo en nosotros el nuevo nacimiento, que habla la palabra de Dios ahí en todo el capítulo 3 del Evangelio según San Juan. ¿Ah? Entonces, ahí tenemos que aprender que debemos confiar en que Dios siempre va a salir a nuestro rescate. Y quiero decirles que vaya a salir a nuestro rescate aún en el día más crítico de nuestra vida, donde verdaderamente vamos a tener que echar mano de la fe en Cristo Jesús. Ese día va a ser cuando Dios te llame a su presencia, cuando Dios nos llame a cada uno a su presencia, ¿verdad? Cuando tengamos que ir justamente a comparecer delante del juez supremo. Y allí es a donde Jesucristo ya entró en acción y nos llevará a vida eterna, ¿verdad? Esa es la gran bendición que tenemos. Bueno, aunque quiero decirles que a veces pues resulta muy difícil seguir confiando en Dios, en especial cuando las cosas parecen, entre comillas, muy grandes, ir aparentemente mal en nuestra vida, ya sea en nuestras relaciones personales, ya sea en nuestro trabajo, ya sea en nuestras finanzas, ya sea en nuestra salud o en cualquier otra situación. Ahí es cuando es difícil, mis amados. Humanamente es difícil seguir confiando en Dios. Pero nosotros hemos visto a través del estudio de los salmos, en especial del Salmo número 31, que hay la oración que David levanta constantemente en un aliento a clamar a Dios, pidiéndole que nos rescate. Y entonces que nosotros en consecuencia pongamos nuestra confianza en Dios. Y muchas ocasiones, mis amados hermanos, hemos orado pidiendo rescate. David en ese momento, cuando escribe este Salmo número 31, lo hace de un modo muy particular y le dice, Señor, inclina a mí tu oído y acude pronto a socorrerme. Yo por mi parte confío en ti, Señor. David hizo declaraciones tales como, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eso lo podemos leer en el versículo número 5 del Salmo número 31. Justo antes de morir, recordemos que nuestro Señor Jesucristo hizo eco en estas palabras. Clamó con gran voz diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eso lo podemos ver en Lucas 23, versículo 46. Y estas son las máximas palabras de confianza. Y estas son las palabras que tú y yo un día, ¿verdad? Si Dios nos da la oportunidad de clamar en el momento en que seamos llamados a su presencia, decirle, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y eso tenemos ahora nosotros la gran bendición de declararlo constantemente, todos los días de nuestra vida. ¿Por qué? Porque no sabemos en qué momento el Señor nos pueda llamar. Pero hoy puedo decirle, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu el día de hoy. Es por eso tener esa intimidad, esa comunión íntima con Dios tempranito, ¿verdad? Despertando, cuando el Señor nos dio la oportunidad de abrir nuestros ojos nuevamente al día, decirle, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu este día,
porque nadie de nosotros sabemos en qué momento el Señor nos pueda llamar. Entonces, nosotros vemos el resultado del amor de Dios por cada uno de nosotros, mostrando supremamente a través de la muerte de nuestro Señor Jesús. Se mostró el gran amor de Dios por ti y por mí. Porque aquí podemos ver cómo el Señor Jesucristo se convierte en nuestro refugio. Muchas veces ustedes y yo hemos declarado que en Dios, ¿verdad? Buscamos el refugio. Él es el único que puede librarnos de la trampa que el enemigo de nuestras vidas nos ha tendido y nos libra porque Él es nuestro refugio. Hay muchas pruebas, hay muchas tribulaciones, hay muchas trampas, hay muchas tentaciones en esta vida, mis amados. Pero en todo esto, el Señor es nuestro refugio. ¿Se han dado cuenta que cuando levantamos nuestras oraciones, declaramos cómo nosotros percibimos y cómo entendemos a Dios en nuestra vida? ¿Cuántas veces han escuchado en las oraciones, porque tú eres mi refugio, el alto refugio de mi vida, porque tú eres mi esperanza, eres el castillo de mi salvación? También hemos declarado que Él es nuestra roca protectora, es nuestra roca en donde nosotros podemos firmemente afianzar nuestra vida. Es el cimiento que nos permite edificar nuestra vida espiritual tan grande como un día el Señor nos va a presentar a la estatura del varón perfecto. Imagínense qué clase de cimiento Dios ha puesto para que un día nos presente en ese crecimiento espiritual que nos está provocando a través de las pruebas, a través de las circunstancias que permite Dios que pasemos en nuestra vida, cómo el Señor nos está edificando y nos está haciendo madurar, nos está haciendo crecer, para que un día nos presente a la estatura del varón perfecto. Esto es Cristo Jesús. ¿Saben ustedes que cuando se hace una edificación en virtud del cimiento que se pone, es el tamaño de edificación que se puede lograr? Nosotros no podemos pretender poner un cimiento pequeño y tratar de hacer un edificio de 2, 3, 5 niveles. No, tendremos que hacer lo proporcional. Si queremos construir un edificio, un rascacielos, pues obviamente la cimentación tiene que ser grande. Y por eso nuestra vida tiene que estar cimentada en la roca de nuestra salvación, en nuestra roca protectora, que es nuestro Señor Jesús. Y por eso podemos decirle al Señor: guíame, porque tú eres mi roca, mi fortaleza. Dirígeme por amor de tu nombre. Podemos saber, mis amados hermanos, que Dios nos guía y nos dirige por su Espíritu Santo. Él es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y Jesucristo se declara a sí mismo como la verdad. Juan 14:6 es muy claro nuestro Señor Jesús cuando dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie puede venir al Padre si no es por mí. Y el Espíritu Santo es el que nos guía a la verdad, que es Jesucristo. Gloria a Dios, ¿verdad? Tenemos una super bendición. Él es el que nos da la seguridad de poder confiar en Él mismo. Fíjense nada más. Él es nuestro socorro. Les comento, cuando David oraba, le dice: inclina a mí tu oído y acude pronto a socorrerme. Pues entendemos claramente que Dios se levanta como poderoso gigante para ser el socorro de nuestras vidas. Dios ve nuestra aflicción, ve nuestra angustia, ve la angustia de nuestra alma. Pero Dios no nos entrega al enemigo, sino todo lo contrario, mis amados. Él nos socorre, nos pone en lugares espaciosos. Dice la palabra de Dios en otro de los salmos que Él adereza mesa delante de nuestros angustiadores. Salmo 23, ¿verdad? Y en Jesús, pues nosotros recibimos el rescate definitivo a final de cuentas. Él pondrá nuestros pies en lugar espacioso, firme, en la Nueva Jerusalén. Alabado sea nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, esto nos tiene que llevar, pues obviamente, a amar a nuestro rescatador en forma apasionada, mis amados. El amor hacia Jesús es incluso más importante que el amor por los menesterosos, por los pobres. De hecho, es nuestro mismísimo amor hacia Jesús que debe desbordarse en el amor hacia los demás, en especial a los pobres, a los menesterosos, a los necesitados.
Entonces, se percibe un amor de esa naturaleza en la unción del cuerpo de Jesús, en la unción de la iglesia de Jesucristo. Amén. Muchas veces ustedes y yo hemos expresado gratitud y amor por Jesús, y es verdad. ¿Se recuerdan de aquella ocasión cuando una mujer, verdad, que había sido perdonada de muchos pecados, entendió lo que Jesús había hecho por ella y llega a la extravagancia de mostrar su gran amor por Jesús al romper un perfume costoso y derramar ese perfume en la vida, en el cuerpo de nuestro Señor Jesús? Y Jesús dice, eso no fue un desperdicio. Obviamente, desde luego, Jesús era consciente de las necesidades de los pobres. Y se acuerdan cómo Jesús Iscariote, Judas Iscariote, bien propio, le dice, oye, pero ¿por qué permitiste que se desperdiciara ese perfume? Lo hubiéramos vendido y hubiéramos dadole mucho a muchos pobres. Déjenme decirles que el valor de ese perfume era de aproximadamente el salario de muchas personas durante todo un año. Era muy costoso ese perfume. Pero Jesucristo, no obstantemente a eso, dijo que el dinero que esa mujer había gastado no se había desperdiciado. Dice, ella hizo lo que pudo, ungió mi cuerpo de antemano, preparándolo para la sepultura. Mis amados, Dios nos ha llevado en muchas ocasiones a hacer cosas que para nosotros y para mucha gente serían increíbles por el amor que le tenemos a Dios. En algún momento una hermana, un día que veía que caminábamos durante mucho tiempo para poder ir a predicarle la palabra de Dios ahí en Ixtapan de la Sal a unas personas ahí en Porfirio Díaz, que quienes viven por ahí saben más o menos a dónde me refiero. Nosotros íbamos, caminábamos durante mucho tiempo y una hermana me dice, oiga, hermano, ¿por qué ustedes se aventuran? ¿Por qué se arriesgan? ¿Por qué se esfuerzan tanto por traerle la palabra de Dios a estas personas? Y a veces ni siquiera les escuchan, a veces no están y se tienen que regresar igual. Yo, en humildad les comento, mis amados, yo sé de dónde Dios me rescató, yo sé lo que Dios me perdonó y lo poco que yo hago para la gloria de Dios, tengo el entendido que no es un desperdiciar ni de tiempo, ni de esfuerzo, ni de nada. Simplemente es el amor que Dios ha puesto en mi vida, que ahora se puede verter en la vida de muchas otras personas en ese sentido. Entonces, cuando nosotros empezamos a comprender todo esto, pues solamente venimos a la comprensión, mis amados, de que lo que podamos hacer para el reino de los cielos es parte de lo que simplemente podemos entender de lo que Cristo ha hecho por nuestras vidas. Dios nos rescató. Y ese rescate, mis amados, tuvo el costo de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que Jesús es el Hijo único de Dios, el unigénito. Y en el punto cuando Él se ofrece en sacrificio por nuestras vidas, también llega el momento en el que habla acerca de su segunda venida. Y obviamente, como les decía hace un momento, nosotros tenemos que levantarnos todos los días y decirle, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque en cuanto el día y la hora en que regrese Jesucristo, nadie lo sabe. Dice la palabra de Dios que ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Y esto nos tiene que llevar a entender que debemos mostrar gratitud por nuestro Padre Celestial, por nuestro Señor Jesucristo, en todo momento. Nunca podremos agradecerle lo suficiente a Dios. Pero cuanta más gratitud y amor deberíamos tener por aquel que dio su vida para rescatarnos de la muerte eterna, ¿verdad? Cuanta más gratitud mostremos, pues simplemente es por el hecho de comprender realmente de dónde el Señor nos rescató. Cuando llegamos a la comprensión de que Jesucristo nos rescató
del infierno eterno, mis amados, de verdad que solamente nos debe bastar y restar agradecerle eternamente y para siempre. Porque si nosotros sufrimos aquí en esta tierra las situaciones, las circunstancias que nos rodean, sufrimos por enfermedad, sufrimos por economía, sufrimos por muchas cosas, porque el ser humano eh, lastima al ser humano, es nada comparado con lo que se va a sufrir en el infierno eternamente. Hoy podemos darle gracias a Dios porque dio su vida como un sacrificio perfecto para rescatarnos del juicio y de la muerte. Y porque el Señor nos da la oportunidad de recordarlo constantemente a través de participar en la cena del Señor. Porque allí nos recordamos constantemente del sacrificio y del rescate del juicio y de la muerte que Dios hizo por nosotros a través de Jesucristo. Y bueno, pues esto nos debe de maravillar ante el sorprendente plan divino de rescate que Dios proveyó desde el principio de los tiempos. Y es lo que acabamos de leer ahí en los dos capítulos de Levítico, del capítulo 15 y 16. Quiero decirles que Dios planificó meticulosamente nuestro rescate debido a su gran amor por nosotros. Yo quiero decirles que hace tiempo tuve una experiencia verdaderamente crítica por andar de desordenado. Estábamos en el puerto de Acapulco y estábamos en una laguna en donde fuimos a comer con mis papás. Yo no escuché cuando el señor de la palapa que nos iba a preparar la comida dijo que no podíamos entrar al mar porque pronto iban a abrir unas compuertas de la laguna para permitir que hubiera flujo de agua entre la laguna y el mar. Entonces yo, pues como todo buen aventurero, ¿verdad? Empecé a meterme al mar, estaba yo rompiendo olas ahí, jugando muy a gusto, creyéndome muy bueno para nadar y sí, la verdad, Dios me dio esa habilidad y para el buceo y todo eso, pero en ese momento yo no, al no saber que iba a suceder lo que sucedió, pues yo estaba muy confiado. Cuando abren las compuertas, obviamente empieza una corriente y una marejada que sobrepasó completamente mi condición física, mi aptitud para salir de las olas. Y pues déjenme decirles que me dio el revolcón de mi vida. De repente sentí como una ola me pega en la cabeza y me sume y me golpeo en el fondo, en la arena, y obviamente ahí perdí no la razón, pero sí la noción de dónde estaba la situación. Y la corriente que se generó me llevó de una manera increíble. Yo veía a mi papá corriendo a la par de como yo iba nadando, bueno, iba siendo arrastrado, y mi papá iba gritando que por favor le ayudaran para rescatarme. Gracias a Dios, un hombre mayor de edad y un joven fueron los rescatistas. Y me recuerdo perfectamente bien que yo luchaba por salir. Llegó el momento en que fue tanta mi angustia, mi desespero por salir, que me agoté. No tenía más fuerzas. Eh, entonces, lo único que pude hacer es recordar de las clases que había tenido de rescate, que tirándome de muertito, nadando de muertito, pues evitaba mayor cansancio y podía irme tranquila. Me tuve que meter más mar adentro para quitarme del área de rompiente y entonces empecé a nadar de muertito. Gracias a Dios el joven, ayudado por el hombre anciano, el anciano le estaba dando instrucciones para dónde teníamos que nadar y cuándo teníamos que sumergirnos para que pasaran las olas. Llegó el momento en que el joven se acercó a mí y me dice, te voy a ayudar. Y, ok, yo agarré y me volteé, porque esa es una de las primeras acciones que debemos tomar, confiar en la persona que te va a rescatar. Al momento de voltearme me dice, ¿sabes de rescate, verdad? Le digo, sí. Le digo, mira, yo ya no puedo.
ya terminé con mis fuerzas. Ayúdame, por favor, yo no voy a hacer nada. El hecho de voltearnos simplemente es porque en la desesperación de una persona que se está ahogando, un rescatista, si llega de frente, la persona que se está ahogando lo va a tratar de agarrar porque él lo que quiere hacer es salir, ¿verdad? Y lo va a atrapar y posiblemente los dos se hundan y ni uno de los dos salga. Entonces la idea es que uno se voltee y se pone uno a merced del que le ayuda. Él me abrazó, me rodeó el cuello con su brazo y empezamos a nadar. Me dice, cuando te diga, te sumes, ¿ok? Ok. Y así fuimos. Para no hacerles el cuento más largo, me sacaron. Gracias a Dios vino el rescate. Obviamente hubo un plan de rescate porque el hombre viejo y el hombre joven ya sabían qué tenían que hacer. Me sacaron de Aguilita, ya no podía más. Eh, yo me recuerdo cómo mi papá, en un acto de gratitud, sacó todo lo que traía de dinero, se sacó el reloj y se los ofreció a estos hombres y les dice, no traigo más, sino todo se los daría. Obviamente mi papá en un acto de gratitud no tenía más cómo agradecer más que con lo económico, ¿verdad? Ya les había dicho gracias, todo el camino que me regresaron de Aguilita les iba diciendo que muchas gracias por haberme rescatado y eso. Y estoy haciendo este comentario porque la verdad, mis amados, les comento que justamente Dios planificó meticulosamente nuestro rescate debido al gran amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. El plan de rescate que fue para mi vida, ¿verdad? Seguro que se llevó muchos días de preparación entre ese hombre viejo y ese hombre joven. Pero quiero decirles que, por supuesto, que el plan de rescate, del gran rescate de Dios por la humanidad, requirió mucha más planificación, preparación y prefiguración. Esa palabra ya la he dicho en algunas otras ocasiones, porque justamente en el Antiguo Testamento se prefigura a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que acabamos de leer del capítulo 15, que habla acerca de las prescripciones sobre las impurezas, pues, como les he comentado, resultan muy extrañas a nuestros oídos modernos, ¿verdad? Y esto se debe a que ya no se aplican para nosotros. Todas esas prescripciones sobre las impurezas fueron cumplidas y sustituidas por nuestro Señor Jesús. Tenemos ahora la gran bendición de que toda esa ritualidad, todo eso que Dios exigía en aquellos tiempos, en el Antiguo Testamento, fue cumplido íntegramente, cabalmente por nuestro Señor Jesús. Fíjense, por ejemplo, se habla acerca del día de la expiación ahí en el capítulo 16. Y el día de la expiación establece el trasfondo para la muerte de Jesús. Ahí está la prefiguración. El apóstol Pablo escribe en la carta a los Romanos capítulo 3 versículo 25 y dice, Dios lo ofreció, o sea, ofreció a Jesucristo como un sacrificio de expiación. Y el escritor de Hebreos dice que Jesús, ahí en Hebreos 2:17, era preciso que en todos se asemejara a sus hermanos, o sea, a ti y a mí, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Él, por eso se hizo empático con tu enfermedad, con tu dolencia, por su llaga. Él llevó todas nuestras dolencias, toda nuestra enfermedad, se hizo empático con tu pobreza, con tu necesidad, con todo lo que tú has vivido y sufrido. A lo mejor tú has sufrido una traición, pues Dios es empático con ese sentimiento que tienes de traición, porque Él también fue traicionado. Y entonces, esa empatía que tiene con nosotros lo lleva a sentir lo que tú y yo sentimos y se condolece de nosotros. Y por eso Él es capaz de decir, mira, yo lo pasé por ti, para que tú ahora tengas libertad, tengas sanidad, tengas economía, tengas riqueza, como dice la palabra de Dios. Él se hizo pobre para que tú y yo fuéramos ricos. Y la gloria sea para el Señor. Entonces, el hecho de que el acceso del propio gran sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesús,
Bueno, pero primero, el sumo sacerdote que habla la palabra de Dios ahí en Hebreos, en Levítico, él lo tenía que ganar mediante un sacrificio que primero tenía que hacer por su propia persona, porque él pecaba. El sumo sacerdote en aquellos tiempos era un hombre como tú y como yo, que pecaba y que tenía que ofrecer un sacrificio, como lo vimos. Pero ahora vemos que esta prueba constituye o la condición suficiente de lo inadecuado de lo que sucedía en aquel tiempo del sacerdocio humano. ¿Por qué? Porque al involucrarse el ser humano, desgraciadamente el ser humano siempre quiere hacer trampas. ¿Ya? Dios exigía animales perfectos, sin defecto, sin enfermedad, y los seres humanos decían, no, pues de todos modos lo van a matar, mejor que se muera este que ya está enfermo, que ya está lastimado, y hacían trampa. Mis amados, en el sacrificio durante el día de expiación, vemos ahora una asombrosa anticipación de la cruz del Calvario. Eso que acabamos de leer ahí en Levítico 16, versículos 21 y 22, que los voy a leer un poquito tergiversados para entenderlo, dice la palabra de Dios, y le impondrán las manos sobre la cabeza al macho cabrío. Confesará entonces todas las iniquidades y las transgresiones de los israelitas, cualesquiera que hayan sido sus pecados. Así el macho cabrío cargará con ellos y será enviado al desierto. Y el macho cabrío, se llevará a tierra desierta, árida, todas las iniquidades del pueblo. Y déjenme decirles que este es el origen de la expiación de la palabra chivo expiatorio, ¿ah? De ese animal inocente que recibió todo el pecado, toda la culpa, y él tuvo que cargar con eso. Y esto prefigura ahora la acción por la cual tu pecado y mi pecado fueron cargados sobre Jesús, sobre el chivo expiatorio de Dios. Y eso lo podemos ver ahí en Isaías 53, versículos del 4 al 6. El apóstol Pedro escribe sobre Jesús ahí en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24, y escribe sobre Jesús que él mismo, Jesucristo mismo en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados. Y es aquel que aleja nuestros pecados. Dice la palabra de Dios en el Salmo 103, versículo 12, que él aleja nuestros pecados como lejos del oriente está el occidente. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús, dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo leemos en Juan 1:29. Y entonces, como resultado, pues ha ocurrido un maravilloso cambio en nuestra relación con Dios. La palabra de Dios nos enseña en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, por medio de nuestro Señor Jesús, ahora podemos acceder al lugar santísimo cada día. Léanlo, por favor, ahí en Hebreos 10, versículos 19 y 20. Y ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, como lo dice Hebreos 4:16, y saber que siempre seremos bienvenidos a los brazos de papá. Efesios 3:12 dice que tenemos acceso con seguridad y confianza al trono de la gracia. ¿verdad? Y allí es a donde podemos obtener el pronto y oportuno socorro para nuestras vidas. Mis amados, es glorioso el poder leer la palabra de Dios, aunque de repente, de inicio, sientas que no le entiendes o sientas que son cosas que a lo mejor hasta te fastidian, que de repente dices, chin, es tedioso leer esos libros porque en muchas ocasiones no entiendo ni lo que dicen. Es por eso que tenemos estos tiempos que Dios nos regala, para poder tener comentarios y poder asociar muchas cosas y poder tener una referencia clara del para qué debemos leer la palabra de Dios, para tener un cimiento sólido para nuestras vidas, para que la palabra de Dios cumpla el efecto para lo cual fue enviada a nuestra existencia.
Dios se ha revelado de una manera impresionante en esa palabra. Y Dios quiere que la conozcamos. Dios quiere que la atesoremos. Dios quiere que verdaderamente vengamos a sus pies en una actitud humilde, reconociendo que a través de su palabra nosotros podemos comprender la realidad que vivimos y hacia dónde vamos, que es lo más importante. Hoy podemos darle gracias a Dios porque nos ha rescatado por la sangre de su Hijo Jesucristo. Él ha muerto como rescate para hacernos libres. Gracias porque ahora podemos acudir confiadamente a su presencia día a día y poder decirle, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Reconociendo que Él es la fortaleza de nuestras vidas, el alto refugio, el castillo de nuestra esperanza, la roca de nuestra salvación. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él es el eterno, es Hashem. Mis amados, nosotros tenemos la gran bendición que ahora, a través de poder escuchar y leer y analizar y meditar en la bendita palabra de Dios, podemos encontrar la fortaleza que necesitamos para el día a día, para continuar en nuestro caminar hacia donde el Señor nos está llevando. Él ha prometido vida eterna para nosotros. Y si Él lo prometió, así como muchas cosas que prometió y que ha ido cumpliendo en el tiempo perfecto de Dios para cada uno de nosotros, Él cumplirá el día en que seamos llamados para nuestra vida eterna. Amén. Es el tema del día de hoy. Vamos a orar. Vamos a darle toda la gloria y toda la honra a nuestro Padre